Hermanos, que estamos iniciando, estamos conociendo, estamos en la introducción de este hermoso libro, también con ese refuerzo de Gálatas. Recuérdese ahí, con ese refuerzo especial de Gálatas. Y aquí tenemos en la lección 3, que es la que nos corresponde esta noche, dice así: la introducción a Romanos, parte 1. Esta es nuestra introducción. Estábamos conociendo en las clases pasadas lo que era el lugar, el nombre y todo lo demás. Y esta es una introducción más directa a lo que es el libro de Romanos, las partes importantes, los versículos y capítulos que llaman la atención. Y sabemos que este Romano tiene ese título a nivel de todos los estudiosos de la Biblia, esos exégetas y esas personas, como es. Por ahí una vez una persona me lo dijo, pero hoy está malita, no está aquí. Quiero saber si alguna persona se acuerda del nombre que le tenemos teológicamente. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo es, hermana Yokairi? Si no me equivoco, usted está preguntando el nombre que se le pone a Romanos, ¿verdad? Sí. Sería, si no me equivoco, que la hermana lo dijo, María Luz decía, el poder del Evangelio. Sí, yo quiero que ustedes se graben eso, mis amados hermanos, es el poder del Evangelio. Esos estudiosos, esos exégetas, hablan conforme a lo que hemos estudiado, y usted sabe que hemos hablado en clase pasada sobre este término. Es el poder del Evangelio, porque ya el hermano Pablo estaba bien preparado. Yo hubiese pasado por situaciones, estaba todavía pasando por ellas, pero ya tenía más conocimiento y entendía que a pesar de la persecución y de todo lo que nosotros hemos visto aquí, tenemos que reconocer que es el poder del Evangelio. Con poder y autoridad. Voy a recordarle aquí Romanos 1:16, por este capítulo clave. Dios bendiga a nuestra hermana Amanda, bienvenida a mi hija que entró por ahí, amén. Dios la bendiga más. El poder del Evangelio. Amén, Dios bendiga. Amén, mi amor. El poder del Evangelio. En esta parte, en este subtítulo, que tenemos una división ahí en el mismo capítulo 1, cítelo ahí para que se recuerde. ¿Por qué quiero enfatizar? Que quiero que usted me tenga ahí entre Romanos 1:16, esos dos versículos ahí, y Gálatas 1:6-9, esos tres versículos ahí. ¿Por qué? Porque esos son de los que nos refuerzan esta parte. Es el poder del Evangelio. Ahí dice acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Esa parte la dejan pasar muchas personas, pero esa parte es esencial. Y el subtítulo, mire qué importante es: el poder del Evangelio. Así se le pone como un segundo, como un nombre de refuerzo a lo que es el libro de Romanos. Amén, con su refuerzo de Gálatas, porque Gálatas nos trae versículos que refuerzan esta parte también, que en el transcurso de esta materia lo vamos a estar estudiando. Hermanos, cuando usted comienza a meditar en Pablo, uno de los libros que más nos lleva es Romanos. Y yo sé que Hechos, porque es el inicio de toda esta historia y de las vicisitudes y de cosas que después vemos en los otros libros, en las otras cartas que él escribió, comenzamos a pensar en Romanos. Romanos es un libro que nos llama mucho la atención, y muchas personas, como basado en el capítulo 2, lo citan, que habla sobre el justo juicio de Dios, y muchas personas retan esta parte. No lo reciben, no lo quieren aceptar. Dice que la Biblia tiene sus errores. Señor reprende esa parte, claro, cuando le conviene. Cuando quieren justificar la parte de que la Biblia tiene los errores, es cuando no quieren aceptar que en su posición, y que Dios lo liberte a cualquier persona, como nos libertó a nosotros de nuestra situación pasada, nuestro viejo hombre, no quieren citar esa parte aquí como una parte importante de la palabra, que es Romanos 2. Usted sabe muy bien que aquí, como esta parte icónica que estuvimos hablando en el inicio, sobre lo que le pasa a las personas, ¿verdad? Que el Señor lo entrega, usted sabe ya, lo entregó a su mente depravada y a esos mismos deseos que ellos quisieron estar. Muchas personas dicen, pero ¿por qué? Desde el capítulo 1, hermanos, podemos ver esto. Al final aquí, y el capítulo 2, que habla sobre los juicios de Dios. No vamos a entrar a esa parte, pero sí quiero recordarle que uno de los capítulos más atacados de Romanos es unos de ellos, a final del 1 y el capítulo 2. Y conforme vaya pasando
vayamos conociendo, podemos ver esta parte. Pero quiero leerle Romanos 1:26. Escuche lo que dice acá, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario contra la naturaleza, perdón. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debido a su extravío. Esa parte no la voy a leer completa, porque de verdad que es mucho, y no estamos en esa parte porque viene, por ahí la vamos a estar estudiando. Pero es para que usted entienda y se guarde en su mente por qué Romanos es un libro conocido, porque es muy atacado por este capítulo 1 y el 2 también, pero más por esta parte, porque usted sabe los tiempos que estamos viviendo. Pero esto es siempre, recuérdese de Sodoma y Gomorra, esto ha sido siempre. Pero conforme han pasado los tiempos, se acerca el final de esta historia. ¿Y cuál es el final de esta historia? Bueno, en nuestra redención, en el momento que la palabra lo dice, que muchos no lo creen, eso va a pasar, hermano. Va a pasar la venida de nuestro amado, va a pasar el Hijo del Hombre, va a venir. Entonces, las personas quieren justificar sus acciones y contradecir la palabra, pero cuando quiere citar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no, esa parte sí funciona, esa parte sí viene de Dios, esa parte, ahí la Biblia no se equivocó. Dios le da, que eso no es citado ahí, Dios le da su batalla a sus mejores guerreros, no está ahí, pero quieren ponerlo en la Biblia porque lo acomodan, hermano. Y yo siempre le he dicho a ustedes aquí, que mucho cuidado con usted escuchar personas que citan la Biblia por conveniencia. Vaya usted, léela, ¿dónde que está hablando? ¿Qué fue la parte que citó? ¿Qué fue lo que dijo? Quiero sacar de contexto una parte para justificar o aprovecharme de lo que dice para poder tirar una palabra que entiendo que me va a caer mal. No, hermano. La palabra de Dios en una vasija que no está sometida a él no va a tener ningún tipo de reacción. Puede ser contraria. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que en estos tiempos, las redes son muy importantes, pero muchas personas se han tergiversado, ya que quieren buscar la Biblia por conveniencia, y hay personas que son inconscientes a lo que es el estudio bíblico y inconscientes a lo que es enseñarle a las personas visitantes en su iglesia o nuevos creyentes, que ven con todo, sí, ven con todo, Dios te va a cambiar, pero va a haber un momento que el Espíritu Santo de Dios te va a cambiar. Tú no puedes permitir que todo el tiempo pasen años y años y esa persona tú no le enseñas la palabra, porque ¿quién es que convence? El Espíritu Santo de Dios convence de pecado a nosotros. Cuando yo vine a Cristo, cuando yo me reconcilié, yo venía convencida de que algo estaba pasando en mi vida y que Dios iba a hacer algo, porque yo sabía que no estaba bien delante de Dios. Me decían, pero tú parecías cristiana, tú casi no salías, bueno, la ropa, no, mentira. Tenía que haber un cambio en mi vida para yo poder ser lo que hoy soy en Cristo Jesús, y le doy gracias a Dios que aunque fue por dolor, pude venir antes de perder tantos años fuera sin el Evangelio. Entonces, ¿qué quería decirle esta parte como introducción? Cada semana le traeré algo importante que quiero que usted conozca, o que si lo sabe lo recuerde, del libro de Romanos. Es un libro que muchos lo tienen como ok. El otro capítulo muy importante, porque todos son importantes, este no es menos, es importante igual, que usted lo conoce, es el capítulo 7. Pero mucho más adelante, el 6, pero más el 7. Le estoy hablando de los capítulos que son más seguidos y perseguidos por estudiosos contrario a la palabra, personas que son científicos, que van en contra de muchas cosas, pero lamentablemente pues los respetamos y los amamos, pero no vamos de acuerdo porque la palabra es la verdad y dice que no va a ser libre. O sea, el que no quiera ser libre, pues qué pena, pero es la verdad. Entonces acá dice, la analogía tomada del matrimonio es el inicio del capítulo 7 de Romanos, pero más adelante vemos la parte que nos gusta, que es el pecado que mora en mí. El pecado que mora en ti. Aquí está hablando el apóstol Pablo en la lucha que él estuvo. ¿Por qué le estoy hablando, como le digo, en este inicio, en este génesis de esta parte? Porque necesito que usted comience a meditar, en los tópicos importantes que tenemos en el libro de Romanos. Unos bosquejos gozoso, hermano. Mire, gozoso. Usted se goza a entrar a los bosquejos del libro de Romanos. Tiene mucho que predicar. Tiene mucho de qué hablar, pero ante todo tiene mucho tú y yo que aprender. Porque si tú y yo no aprendemos de lo que estamos estudiando, ¿cómo podemos enseñar a otro? ¿Cómo yo le enseño a usted si años atrás
Yo no estudié estas cosas con entendimiento espiritual. No lo leí, lo estudié. Mire de lo que habla ahí Romanos 7:7, en su versículo 7. Comienza con una pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. Si no me prohibiera no robar, yo robara y fuera libre y nadie me culpara, porque no hay una ley que me condena. Pero como ya la conozco, mi alma adora a Cristo, tengo que saber lo que estoy haciendo mal y lo que estoy haciendo bien. ¿Por qué le digo que uno de los versículos o capítulos también más atacado? Por esta razón. Después que la ley estuvo, vino el tiempo de la gracia. No vivimos ya por la ley, pero ante todas las cosas respetamos lo que dice la palabra, las cosas que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Y la ley fue el inicio de todas las cosas por los tiempos en los cuales estuvieron viviendo nuestros ancestros. ¿Qué otra parte nos gusta aquí? Aquí nos gusta el versículo, estamos ahí mismo en el 7, vamos al versículo, el mismo 7, terminando ahí esta parte del 7. Vamos a leer el 8. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Eso lo vamos a estar estudiando más luego, más adelante en esta materia. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dios santo, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Amén, hermana. Así mismo, hermana Michelle, que escribió algo ahí. Entonces, el mismo mandamiento que me dice que no lo haga, en la misma carne, queriendo supuestamente someterse a él, tiene guerra en contra de este mismo mandamiento. Mire esto aquí. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y dice el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, eso es como una pregunta. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Tuve que morir, no físicamente, no murió humana con el espíritu, no expiró, pero sí murió en lo que es la carne. Tuvo que matarla, tuvo que renunciar a ella y pelear para que esa carne se sometiera, hermano, a lo que debe hacer. Entonces, el mismo apóstol está hablando aquí. Muchas personas, incluso cuando por allá, por los años 2010, yo estuve estudiando esta materia, muchas personas decían, no, que el apóstol Pablo y era Saulo. No, que no es que no, hermano. Pero yo estaba ahí, yo decía, pero qué cosa más insensata es esa. Oye, ¿cómo va a ser que el apóstol Pablo que vimos ya su historia en Hechos es el mismo que está en Romano escribiendo en vicisitudes y situaciones, pero ya está maduro, ya no es Saulo, aquí ya es Pablo, el apóstol Pablo? Este hombre que está hablando aquí es el hombre que pudo vivir en situaciones fuertes en su vida y que supo que si no se sometía a Dios iba a ser esta parte que dice aquí. Hay una parte que me impacta, que no lo vamos a leer entero. Esta parte que me impacta aquí es el 25. No, el 24 dice, miserable de mí, ¿quién, como una pregunta, quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está hablando el hombre que vive sometiendo la carne al espíritu conforme a él mismo. La carne al Espíritu Santo solo no se va a someter. Nosotros tenemos que someterla para que nosotros nos sometamos al Espíritu Santo. Y cuando nos sometemos al Espíritu Santo, nuestra carne nosotros se va a someter a nosotros. Muchas personas dicen, no, porque el Espíritu de la palabra dice que la carne no se somete al Espíritu ni tampoco puede. Sí, es así, pero tiene que estar el hombre sometido. La carne sola, el Espíritu Santo no tiene, tú tienes libre albedrío para que esa carne se someta a ti. Y no es que el Espíritu Santo no tiene la potestad y el poder, claro que no, pero tenemos el libre albedrío que nuestro Dios nos dio para que nosotros podamos decirle, espérate, carne, porque fuera fácil entonces. Escuche esta parte. Si el Espíritu Santo es el que va a controlar todo esto, no hubiera un ser humano que pecara. Claro que no, porque Él tiene la potestad y la autoridad para hacerlo. Pero no viola el libre albedrío que tenemos como personas de Dios para poder vencer. Ok, hay una persona, ¿verdad? Una persona, vamos a ponerle David. Una persona, vamos a ponerle Juan, cualquier nombre, ¿verdad? Esa persona tiene una guerra en el mundo con los vicios. Esa guerra muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Llegó a Cristo.
llegó a Cristo. Cuando muchas personas le dan a entender a David que de que llegó a Cristo ya, siéntate ahí, lee, ora, no. Tiene que haber un sometimiento, tiene que separarse. El Espíritu Santo te da el poder y te da el convencimiento para que tú confieses, para que le sirva, para que tú puedas subsistir este proceso, pero tú tienes que pagar el precio, como era alejándote de las botellas. En el caso de David, ¿verdad? El ejemplo que tomamos. Alejándote de aquellas personas que antes te invitaban a beber. Alejándote, entonces estoy hablando de cualquier tipo de pecado, de cualquier tipo de guerra que personas tienen, ¿me entiendes? Ya sirviéndole al Señor, o como nuevo creyente en este caso, que es más duro, pero dicen, no, ya yo me convertí. Porque hay personas que están en la iglesia lamentablemente y que tienen años, son personas poderosas en Dios, pero no estudian la palabra de Dios. Y al no estudiar la palabra de Dios, tienen una guerra porque no saben cómo enseñar a los demás que están entrando, y más a la juventud. ¿Qué tenemos que enseñarle? No, tranquilo, viniste así mismo como viniste, quédate, en el sentido de que yo no te voy a obligar ni te voy a forzar. Yo te voy a dirigir, yo te voy a introducir, yo te voy a ayudar, yo contigo voy a buscar. Yo con los nuevos creyentes me iba a la iglesia, me entraba a la iglesia, a guerrear, a ayunar, me iba a las casas de las personas, me tiraba 3 días de silicio cuando tenían guerra, que el enemigo quería descarriarlo para la gloria de Dios. O sea, yo estaba en una posición de enseñarlo a ellos, y yo era pastora juvenil, como ellos seguir, como continuar el camino en el Señor y seguir adelante. Entonces, esta parte de aquí, el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros, que esa carne no va a hacer esa guerra, pero veo otra ley en mis miembros. Oiga bien esto, hermano. Le dije que esta es la introducción, que tenía que hablarle de esos 2 capítulos que son bien atacados, para que usted tenga la noción de los capítulos que usted tiene que estudiar, para que cuando usted vaya a hablarle a una persona, vaya a referirle algo, o usted ve en la red algo, usted sepa. Y no es porque yo se lo enseñe solamente. Recuérdese que en un maestro de Dios está el Espíritu Santo. Él me trae a mi revelación para su gloria, y la palabra se abre como esa luz nueva cada día, para que usted y yo aprendamos. Es para que usted aprenda y para que usted enseñe. Esto es lo que estamos aprendiendo aquí. Vamos otra vez al 23 del mismo 7. Pero veo otra ley en mis miembros, hermano. ¿Quién la conoce esa ley? Esa ley está ahí, hermano. Esa ley está ahí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de la mente de Pablo aquí era: tengo que hacer las cosas bien, no puedo fallarle a Dios, tengo que obedecer la ley de Moisés en todo lo que se dice, pero esa misma ley me quiere hacer cometer errores. No es la ley de Moisés que lo querella. El pecado que habita en nosotros, como dice él, que quiere, no, eso no importa, no haga esto, ¿qué es lo que tú tienes que estar obedeciendo? Esto que lo otro, no, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera vamos a usar la ley para justificar nuestras acciones pecaminosas, de ninguna manera. Entonces dice acá en el 23, dice, eso que se revela en mi mente y que me lleva cautivo, hermano. Ay, santo. Hermano, yo estaba bien muchachona cuando yo comencé a estudiar esta parte profunda, y la repetía de ese versículo que le comencé diciendo en adelante, de ese versículo 7 en adelante, hasta el 20, creo que llega el 24, no, 25. Esta parte que está ahí yo la repetía y me daba como dolor de cabeza, porque yo decía, si el apóstol tiene esa lucha, que va a tener esta ovejita, que está luchando pero después entendí, hermano, la autoridad que él tuvo era declarar sobre su propia carne y su mente. Entonces él dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿En los cuales miembros los suyos? Está en los miembros de todos nosotros, en sus miembros, en los míos. La lucha mía es morada, quizás la suya sea verde, pero son las luchas, para poner un ejemplo, para no decir específicamente, porque aquí no vamos a condenar ni atacar a nadie que tenga guerra. Aquí tenemos guerra, y no puedo decir que esa guerra que yo tenía la guerra roja, yo no la puedo tener en este tiempo cuando yo inicié. Esa guerra roja yo la vencí en el nombre de Jesús, la peleé. Ahora la guerra de ahora quizás sea verde o morada, y yo voy a continuar aprendiendo y voy venciendo esa guerra. Puse los colores para no mencionar las guerras, usted ve, hermano, porque aquí lo que queremos es restaurar. Entonces acá dice, estamos en el 23 al final, y dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Entonces ahí entra el 24, que esa parte ahí tiene signo de exclamación, mírelo bien ahí: miserable de mí, santo, miserable de nosotros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como una pregunta el apóstol. ¿Qué estaba pasando el apóstol ahí? ¿Qué estaba sintiendo el apóstol ahí?
Dios santo, ese apóstol que usted conoce tuvo luchas porque él era una persona que tenía situaciones antes de venir a Cristo. Perseguidor y cuantas cosas más tiene cualquier persona descarriada. Y le estaba diciéndole, clamándole al Señor con sus palabras: miserable si yo no te tuviera a ti. Dice entonces el 25, después que habla de eso que pudiera pasar si no tuviera Cristo, dice: gracias, oiga, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, con la mente, recuérdese lo que estuvimos hablando, su mente quería hacer otra cosa, pero su cuerpo se le volteaba. Entonces al final aquí él declara que gracias a Dios él no es miserable porque está en la mano de Dios y por su gracia. Entonces dice que con la mente de él yo le sirvo a la ley que corresponde por la palabra de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ah, pero ¿cómo así? Sí, hermano. La ley de pecado que nos persigue constantemente a nosotros, esa ley de querer fallar, contrario a la ley de Dios, hacer las cosas bien, es la guerra constante de nosotros. En muchas ocasiones reprendemos al diablo y el diablo ¿qué fue? Señor lo reprenda, ¿verdad? Ahora mismo. ¿Y qué fue lo que yo hice? Él siempre está haciendo algo. Pero en eso, y el diablo te va a decir: Señor reprenda. No, espérate, pero esa brechita que tú abriste ya tiene un orificio. Ya es un hall bien grande. O sea, tú me vas a venir a echar la culpa a mí de algo que tú fuiste que abriste. Sí, yo voy enchinchando, yo voy mandando, pero tú tienes tu libre albedrío, que ni el mismo Dios lo viola. Hermano, el diablo, Señor lo reprenda, muy inteligente. Pero nosotros tenemos la mente de, ¿quién dice aquí? La mente de Cristo. Habiendo terminado esta parte, que quería dársela, ¿por qué? Porque estudiando todos los días, a los estudiantes de aquí, todos los días vamos a estudiar el libro de los Romanos. Usted lo va a leer, lo va a poner en audio. Aquí voy a mandar otra vez la app para los nuevos estudiantes que están aquí. La app de YouVersion, esa app, ahí te pone y tú en menos de una semana te escucha la Biblia entera, hermano. Se le escucha porque el hombre tiene una paz muy buena y la señora también que habla ahí, valga la redundancia, no me paga ninguna, solo que me gusta, siempre se lo he dicho aquí. Y cuando usted está fregando, solamente funciona con Wi-Fi porque los datos se lo acaba. Póngalo con Wi-Fi. Y usted comienza ahí, hermano, y usted que primera de Reyes, segunda de Reyes, y por ahí que crónica, y usted se entra en estas historias, hermano, y usted nada ahí, hermano, y cuando viene a ver, ya usted tiene la Biblia entera en su mente. Quiero que me ponga en sus audiobiblias el libro de Romanos y Gálatas todos los días, un capítulo si puede, o 2, para que usted vaya captando. Recuérdese que por los oídos y por los ojos se entra mucha información, recibimos información. Primera imagen, esa imagen que tenemos ahí. Mami, por favor, consígueme la agüita. Sí. Estoy con mi madre, hermano. Ya usted sabe que vino una vacacioncita. Dios bendiga a mi madre. Sigan orando por ella. Está ahí en la clase también. Está conmigo. Estábamos por ahí, a lo que me tienen en red, estábamos por ahí en un resort relajándonos, ¿verdad? Porque podemos y nos lo merecemos. Estamos acabaditas de llegar, hermano. Y la pasamos bien, aunque usted sabe que ahí uno va a guerrear mucho con todo lo que pasa ahí. Pero siempre llevando la mente de Cristo y siendo servidores y representando del reino. Amén. Gracias, hermano. Así que siempre oré por mi madre. Así que le quedan unas cuantas semanas. Va a compartir aquí en la casa de mi hermana. Pero ya ustedes saben, le voy a avisar cuando ella se va para que me oren por ese viaje. Introducción al libro de los Romanos. Introducción a Romanos. Parte 1, Romanos del 1 al 7 y Gálatas del 1 al 9 estuvimos leyendo. Tenemos un objetivo esta noche, vamos a leerlo. Dice así: establecer un principio respecto al Evangelio en relación con él. Con el Antiguo Testamento, con la resurrección, y la obediencia, basado en Gálatas 1:6-9, como lo que estábamos leyendo. Ahí vamos a traer en colación lo que es el que estuvo leyendo la clase. Vamos a traer ahí a Abraham, vamos a hablar sobre David, sobre el Mesías y todas estas cosas que están aquí, que espero que lo vean estudiado. Ustedes estudiaron la clase, ¿verdad? Que se la mando semanal. ¿Vieron esa imagen que está aquí como un librero? Aquí en la figura 1.8 va a explicar lo que es este librero. Romanos 1.7 y Romanos 16:25 al 27 son como dos sujetalibros. Ustedes pueden ver lo que está en negrita, ahí, en esa imagen que usted tiene ahí. El primer sujetalibro, que como que está agarrando lo que está en el centro, es Romanos 1 del 1 al 7. Lo que mandamos a estudiar, que la hermana asistente estuvo mandando al grupo. Aquí podemos ver que tenemos cinco
5 libros más dentro de esta parte. Esto es como una ilustración. Entonces, el final, sabe que para sujetar algo hay que tener 2. Tiene que ser 2. De lo que sea que usted vaya a sujetar sus manos. Para agarrar algo, apretar algo, tiene que ser una máquina para apretar a compresión, tiene que ser 2. Aquí tenemos el primero que le dije y Romanos 16, 25, 27. Vamos a ver por qué. Ahí en la imagen que tenemos, que es la primera imagen, vamos a voltear este libro para poder leérselo correctamente. Dice acá, el primer libro que está en el sujetalibros de esta noche es, el primer capítulo, perdón, es Romanos 1, 18 y 3, 20 también. Y tenemos el tema del pecado. Por eso lo estuve introduciendo sobre la persecución que tienen sobre el primer capítulo y el capítulo 7 que estuvimos hablando un poco esta noche. Acá el tema principal es pecado. En este primer libro que tenemos en el centro de los sujetalibros. Acá dice pecado, nuestra necesidad de justicia. ¿Usted vio? Basado en estos capítulos que hemos hablado aquí. El segundo, que está en el centro ahí, dice justificación. Esos son los tópicos que tenemos esta noche para hablar en el libro de Romanos. ¿Qué es la justificación para usted? Vamos a estar hablando de ese tema. Dice, Dios no provee de justicia, perdón, de la paga del pecado. Esa fue nuestra justificación basado en el mismo libro que estamos, 3.21 y 5.21. Y vamos a la tercera, el tercer tópico, tema que tenemos aquí del libro que está en centro, ¿verdad? Es santificación. Y dice así, Dios produce justicia en nosotros, hermano. Libertad del pecado, del poder del pecado, perdón, basado en el 6 y en el 8. Y el 4 dice, la elección. Dios ofrece justicia a judíos y a gentiles, basado en el 9 y en el 11. Y el 5 es relaciones. Dios exige justicia entre nosotros. Amarlo a Él y a otros. Ahí basado en el 12 y en el 15, del 1 y el 13 también. Eso se lo estoy diciendo por encimita ahí porque vamos a entrar a esa parte. Ahí en la parte donde dice figura 1.8, que es nuestra primera imagen, dice que estos 5 unidades o libros entra entre los 2 que explica el Evangelio de Pablo. O sea, estamos hablando entre los 2 en esta parte, los 2 que están sujetando, los sujetalibros, amén. Vamos a la segunda imagen, que es la página 27. Los que están ahí buscando en su teléfono pueden ver la página 27. Ahí podemos ver, a la diferencia de las otras materias que hemos dado acá, podemos ver ahí que hay preguntas que entran a lo que es el contexto de esta parte. Esa pregunta que usted puede ver ahí entró al contexto, que es la pregunta número 21, la está ubicando ahí. Y arriba dice Romano, la carta más larga y más famosa de Pablo. Aquí tenemos ese inicio ahí, en la donde dice el nombre, eso es lo que está al principio de nuestra segunda imagen, página 27. Ahí vemos un martillo que es una pregunta, la pregunta 21. Nosotros nos centramos en esta pregunta. Sí le pido a los estudiantes que usted la estudie y se la responda. Cuando yo estaba estudiando, yo tenía un cuaderno y yo iba rellenando mis preguntas. Eso lo hacía yo, me hacía más fácil porque tenía los libros. Pero usted puede estudiar esa pregunta y contestársela. Vamos al contexto. Dice acá, los 2 soportalibros de Romanos enfatizan el Evangelio de Pablo a las naciones, para que las naciones, crean y obedezcan a Cristo. Esa es la figura 1.18 que estaban ahora mismo. Que fue que alguien se me salió y me salió una notificación acá. Entonces dice aquí, tome tiempo para leer estos 2 soportalibros. Recuerde bien, Romanos 1 del 1 al 7 y Romanos 16, 25, 27. Es una tarea para usted como estudiante leerlo, para que usted entienda por qué. Me imagino que lo leyeron, que lo citaron. Las citas que están aquí son importantes para que usted por lo menos la vaya. A veces son 2 versículos, no mucho, para que usted vaya y se relacione con lo que tenemos acá dentro de estos soportalibros. Entonces aquí dice que es la introducción y la conclusión de Romanos. Fíjese en las palabras y pensamientos que hay en esos ambos libros
y en esos versículos, recuérdense que estamos hablando del capítulo 1 y el último capítulo, que es el 16, perdón, con su capítulo 20, versículo 26 y 27. Por eso que es importante que yo quiero que ustedes, si no la leyeron hoy, me la lean nuevamente hasta esta noche, que sea su lectura antes de acostarse, porque todo el cristiano tiene que leer su Biblia antes de acostarse, ¿verdad? Y no solamente un versículo para salir. Y si va a leer uno, léalo con entendimiento. Dígale: Espíritu Santo, hoy voy a leer esta parte y quiero que tú seas el que la lea conmigo para yo quedarme con algo, dormirme con algo que me renueve esta noche. Entonces, mis amados, tenemos acá en la introducción y la conclusión. Estos dos son portalibros que son lo que tienen los temas importantes del libro de Romanos. Vamos al punto A, vamos a volar la pregunta número 21 y número 22, que le dije que está ahí, porque la próxima lección vamos a tener una tarea que quiero que me la vayan a traer. Esa va a ser nuestra primera tarea, que va a tener notas para los estudiantes de término y para los oyentes que en algún momento van a ser estudiantes de término. Bueno, vamos al punto A. El Antiguo Testamento profetiza el Evangelio. Romanos 1 del 1 al 3. Vamos a hacerlo ya